Hola Emma, ¿qué tal? Hola, muy bien, con muchas ganas ya de esta lección. Oye, vamos conjuntados, ¿eh? Sí, Los sin colores, planearlo, sin sin planearlo. planearlo. Estamos muy verdes, estamos hoy con la ecología a tope. Pues sí, esta Emma, ¿qué semana tal? ¿Cómo tenemos fue la semana? una lección interesante. La semana genial, la verdad, muy bien, Qué ocupada guay, como qué guay, siempre, pero bien. qué guay. Y sí, Y la verdad que la lección es muy interesante, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, como siempre, invitamos a nuestros amigos a que lo compartan, ¿verdad? Mm. Con los jóvenes de la iglesia, con jóvenes de fuera de la iglesia, con sus grupos de WhatsApp, redes sociales. Y bueno, para empezar esto, Josías, ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos Samuel y Nadia, Sí, sí, como la verdad cada que sí, ya semana? los echo de menos. Adelante, vamos con ellos. Hola chicos, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal Hola, vuestra hola, semana? chicos. Pues de mucho estudio de hebreos. Hombre, al final seremos expertos en hebreos, ¿eh? Lo La habremos verdad que sí, repasado la todos, verdad lo que sí. habremos repasado todo al final de estas 13 semanas. Y ya estamos muy avanzados, ya vamos por la lección número 8. Ya llevamos 8 semanas con esto, así que muchísimas gracias por la perseverancia y la paciencia que estáis teniendo vosotros. Y queremos invitar a nuestros amigos con sus luchas y sus victorias, porque cada semana seguro que tenemos luchas y victorias. Si no las tenemos es porque no hemos reflexionado mucho, no hemos hecho una introspección hacia nuestros adentros, y yo creo que es muy importante que podamos analizar las luchas, qué estamos atravesando y sobre todo las victorias, qué podemos agradecer. Así que si alguno de vosotros tiene alguna, chicos, es momento para comentarla. Yo me he quedado El anonadado, silencio incómodo. sinceramente. No sé qué decir. Estoy... ¿Alguna lucha, alguna victoria? Vale, pues empiezo yo para que no, Vale. para romper el hielo, para romper el hielo. Mi lucha está siendo de aquí, bueno, o sea, quiero estudiar otra vez, ¿vale? Tengo muchas ganas de poder estudiar y mi lucha está siendo de poder equilibrar mi tiempo, ¿no? Porque soy una persona como que tiene, cuando ya empieza con proyectos, con cosas, como que tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y tengo que aprender a equilibrar mi tiempo y decir, chico, a esto no, ¿no? O sea, tengo que aprender a decirme que no a mí mismo y postergar cosas que yo sé que en este momento, si yo me sigo petando, al final no voy a ser efectivo. Y mi lucha es ¿no? O sea, darme cuenta que lo que ya hago, mi trabajo, etcétera, tiene gran valor y que hay tiempo para todo. Por tanto, esperar y ser paciente para cuando llegue el momento en el que pueda llegar a equilibrar todas mis cosas, todo mi tiempo y poder lograr eso que me estoy proponiendo. Y mi victoria relacionada con todo esto es que la gestión del tiempo la estoy llevando mejor, estoy siguiendo el método Pomodoro para concentrarme y eso me ayuda, ¿no? No ser tan multitasking, sino concentrarme en una tarea y centrarme realmente en esto y descansar de las otras cosas porque ya vendrá el momento para poder hacerlas. Así que mi victoria es poder concentrarme. Así que eso me está sirviendo mucho. ¿Alguno de vosotros tiene alguna? Yo. Yo Adelante. quiero decir que estoy luchando mucho con la pereza. Pero no porque no tenga cosas que hacer, sino porque me da pereza, o sea, no se puede explicar eso, es que da pereza. A veces, por ejemplo, me da pereza de salir de casa para ir al gimnasio, cosas así, como que a veces me siento cansada o lo que sea. O digo, Buah, pues he empezado a leer este libro y me encanta, pero simplemente el hecho de pasar de hacer una cosa a otra, no sé por qué, pero me da pereza. Luego cuando inicio, lo disfruto y me encanta. Y agradezco de que, o sea, estoy contenta de que lo haya conseguido, ¿no? Pero, pero es eso, es como una lucha constante. Y no sé si es algo general ni por qué me pasa, porque como decíamos antes, como que parece que el inicio de año vamos a full y a tope y con muchas ganas y luego poco a poco vamos decayendo, ¿no? En nuestra motivación. Pero bueno, es una lucha constante y de hecho mi victoria tiene que ver con esto también, porque es que mi victoria es que estoy venciendo la pereza, poco a poco. Bueno, yo ya tengo una lucha en la victoria que me costó pensar, pero sí que es verdad que me parece importante. Por ejemplo, yo cuando estoy estudiando durante la semana no encuentro mucho tiempo entre el horario de clase, luego después ponerme a estudiar por la tarde y luego poder hacer algo de ejercicio.
Y bueno, aunque he tenido que reducir la cantidad de ejercicios que hacía y desgraciadamente reducir músculos, que eso a los que hagan gimnasia para subir músculos, pues eso es una tragedia enorme. Pues bueno, al menos hago algo y cuando llego, que al menos sea para desestresar la tensión y tal. Pues mi lucha esta semana es que como trabajo de tardes en el hospital, llego muy tarde a casa y la verdad que me entran muchas ganas de cenar mucho y lo paso bastante mal porque luego si ceno mucho me sienta mal y al día siguiente ya me levanto mal y bueno, es una rueda. Y estoy intentando regularme un poco los horarios, ¿no? Para evitar esa cena copiosa. Y de Victoria, pues la verdad que esta semana he podido dedicar bastante tiempo al estudio de la Biblia. Estoy muy contenta porque con el inverso me está ayudando un montón a investigar y a estudiar y la verdad que, no sé, estoy muy contenta de poder dedicar más tiempo a Dios, así que esa es mi victoria. Qué guay. Qué bueno. Bueno, chicos, Qué guay, muchísimas gracias por chicos. vuestras luchas y victorias. Están siendo muy bonitas y ojalá se animen a ponernos en los comentarios alguna lucha y una victoria. Si tú estás viendo esto, por favor, ponos tu lucha y victoria y nos encantaría orar por ello y saber cuáles son tus luchas, cuáles son tus victorias y poder ayudarnos mutuamente. Ujú. Bueno, y dicho esto, chicos, ¿qué os parece si pasamos ya al interioriza, que es la parte de debatir con las preguntas? Uy, aquí arriba. Bueno, pues el versículo de esta semana es Hebreos 8, de 7 al 9. Y la verdad a mí me resulta muy interesante porque dice así, dice, porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová, de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. La verdad, hay muchas ideas que se sacan de este versículo y la verdad creo que es súper importante. Perdónenme que me esté moviendo en la silla, sé que tengo que bajar de peso, pero bueno, no puedo que hacer ruido, por si acaso. Pero bueno, cuando dice, porque si aquel hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, yo me quedé pensando, pero ¿por qué se referirá a eso? Porque es que si primero es sin defecto, ¿acaso Dios hace cosas sin defecto? Y claro, realmente el defecto no está en Dios, sino está en el ser humano, porque dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y hay otro motivo, cuando nosotros investigamos en la Biblia, ahí por ejemplo en Romanos 9, 31 al 32, ocurre lo que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, no, en programas anteriores, que es lo que dice Romanos 9, del 31 al 32, que básicamente trataban de justificarse por ellos mismos, por medio de la ley, o sea, hacerse justos ellos mismos ante Dios, lo cual es una actitud jactanciosa, legalista. Y claro, de esa forma nadie jamás será justificado, porque es que no hay nada que el hombre pueda traer ante Dios para hacerse justo ante Él, ¿no? Solamente es por medio de Cristo que podemos alcanzar a Cristo. Hay una canción muy bonita que dice, Nothing in my hands I bring, but only to the cross I cling. Y esa frase lo que está diciendo es que no tengo nada en mis brazos, no tengo nada que ofrecerte, pero solamente me aferro a la cruz de Cristo, porque es mi única esperanza de salvación, ¿no? Y eso es lo que realmente nos va a dar perspectiva correcta, nos va a dar una experiencia religiosa verdadera, en la cual el amor brote del corazón y realmente ese sea el móvil de todas nuestras acciones, ¿no? Luego, ¿cuál es la otra parte? Sí. Luego decía, un nuevo pacto. Por eso es que se tenía que desechar al antiguo. Por ejemplo, las ceremonias antiguas, por ejemplo, la de la circuncisión. Si ellos hubieran hecho las cosas como las tenían que hacer y hubieran mantenido la perspectiva correcta acerca de esa circuncisión, no habría sido necesario desecharlo. Pero el motivo por el cual fue básicamente que empezaron a tomar una actitud legalista de que si no te circuncidas, no vas a poder ser salvo. Aunque hayas creído en Cristo y te hayas arrepentido de todos tus pecados y hayas cambiado de modo de vida, si no te has circuncidado no puedes ser salvo. Eso es un error, porque entonces en nuestros días tendría un simbolismo parecido al del bautismo. Si nosotros dijéramos, quizás tú te has arrepentido, quizás han sido perdonados tus pecados, pero si no te has bautizado y mueres, pues ya estás perdido. No, el bautismo es un símbolo de una realidad, que es que muere el yo para fin de que viva Cristo en mí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. Él no se bautizó, pero sin embargo
confió en Cristo como su Salvador personal y se arrepintió de su vida pasada. Y Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es un punto muy importante que tengamos en cuenta que las ceremonias no son una cosa para ser salvos, sino una cosa para enseñarnos. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, pues esa enseñanza viene y se mantiene en la mente, ¿no? ¿Qué más? Por otra parte, cuando dice, los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, me pareció una promesa demasiado hermosa para, o sea, para incluso tener que decirlo en un solo versículo, ¿no? Porque dice, me recordó a un versículo que es muy famoso y que nos llena de mucho aliento cuando estamos abatidos, y es Isaías 41:10, cuando dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y básicamente también creo que en el versículo anterior, en el versículo posterior también dice que Dios te llevará de la mano en medio de todas estas luchas. Incluso hay otro versículo en Isaías 43 que dice que Dios nos llevará en sus brazos en medio del fuego y no nos quemará. Pasaremos por las aguas y no nos hundiremos en ellas, no nos ahogaremos en ellas, ¿no? Porque Dios es nuestro Dios, Él es el Redentor. Dice, no temas, ¿no? Y luego Jesús nos promete lo mismo directamente a nosotros en Mateo 28:20, cuando dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Él nos toma de la mano hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra prometida, al fin de que vivamos con Él para siempre. Porque Él ruega ante el Padre, quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, compartir su gloria con el ser humano, ¿no? Y que podamos ser felices para siempre, por supuesto. Luego después, la parte cuando dice, yo me desentendí de ellos, me recuerda a un versículo que dice en Mateo 23:37, que dice que no fue sin luchar realmente que Dios te abandonó a Israel. Porque dice, ay Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste? Por tanto, no me queda otra opción, vuestra casa os es dejada desierta. Y en Oseas 11, versículo 8 dice que cómo podré hacerte yo como Israel, cómo podré hacerte como Alma, Seboín. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Entonces, aunque Dios estaba abandonando, fíjense, porque en el momento hay una concepción de que en el Antiguo Testamento Dios es un Dios severo y en el Nuevo es un Dios tranquilo, tal. No, el Dios siempre ha sido el mismo exactamente. Vemos su justicia al abandonar al pueblo que él tanto había amado, pero al mismo tiempo vemos su misericordia compadeciéndose por el pecador en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en este versículo. Entonces es el mismo Dios siempre reflejado, ¿no? Y cuando dice esto, después él dice, ¿qué más no se podría haber hecho por mi viña que yo no haya hecho? Entonces es triste lo que pasó con Israel, pero él básicamente lo había dado todo y sin embargo ellos permanecieron con el corazón duro. Y eso también es algo que debería aplicarse a nosotros, de que nunca resistamos a Dios, sino que le correspondamos a ese gran amor que Dios siempre nos ha tenido, ¿no? Y cuando dice reprendiéndolos, cuando Dios nos reprende, recordamos que no es que Dios lo haga con una mala actitud, como para darnos un látigo o porque Dios, las órdenes de Dios son algo así aburrido o algo así, no, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y de hecho dice, el Señor al que ama, disciplina y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Si nosotros nos vienen circunstancias que son malas y básicamente Dios quiere que aprendamos a través de ellas o por medio de su palabra, nos dice algo, mira, Samuel, tienes que hacer esto distinto, o tienes que dejar de hacer esto de esta forma, o tienes que hacer esto de esta otra forma. O Samuel, mira, estás siendo demasiado orgulloso, o Samuel, estás siendo demasiado jactancioso. Arrepiéntete de tus pecados. Pues cuando tú veas eso, no dejes que el orgullo te venza, sino que encomienda tu camino a Dios, como es, inclina tu corazón a lo que Dios te está diciendo y haz las cosas conforme a su voluntad, porque hay un versículo, no me acuerdo dónde está, pero lo leí hace mucho y me marcó mucho, que diciendo, ay, si hubieras obedecido mi ley, fuera tu paz como los ríos y tu justicia como las ondas del mar, porque yo te he enseñado para tu provecho, para tu bien. Y ese es el deseo de Dios con toda su disciplina, ¿no? Que no es una disciplina de mal, sino Dios tiene planes de bien y no de mal a fin de darnos un futuro y una esperanza, ¿no? Y bueno, eso era el interiorista que quería sacar de este versículo. Muy estupendo, ¿eh? Ya, de verdad que cada vez os estáis convirtiendo en exégetas. La verdad que es impresionante, ¿eh? De verdad, chicos, muchas gracias. Es muy bonito. A mí
A mí me gusta mucho, como dijiste, la expresión de los tomé de la mano. Y habla a mí me habla ese primero de Juan, ¿no? Nosotros no hemos amado a Dios y Él no nos amó a nosotros. Y eso yo creo que es algo que tenemos que recordar siempre, ¿no? Que ese proceso de reconciliación, ese proceso de salvación, yo no di el primer paso, sino el primer paso lo dio Dios hacia mí. Él me buscó primero a mí. Y a mí eso me habla del gran amor que Él tiene por mí y al final ese compromiso que Él ha dado con toda la humanidad de seguir en su pacto a pesar de nuestros fallos. Y que a pesar de nuestros fallos, Él siempre va a renovar su pacto, va a ir constantemente con nosotros y nos va a acompañar para poder salvarnos y abrazarnos. A mí de este texto me llama la atención la parte de la que dice en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, ¿no? Porque realmente Jesús une lo que está separado, ¿no? Desde hace tanto tiempo y como que de esta manera nos une a todos y nos pone a todos por igual. Y no sé, me gusta porque es que en muchas lecciones de Hebreos lo vemos, ¿no? Como la venida de Jesús une a las personas y une a todo tipo, ¿no? Da igual cómo están etiquetadas, que Jesús no pone etiquetas y me parece muy bonito. Pues a mí me ha llamado la atención la última parte del versículo que dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Estaba pensando que qué duro, ¿no? Para el Señor desentenderse después de todo, ¿no? Estaba escuchando a Samuel todos los versículos que nombraba, ¿no? De qué más pude hacer por mi viña o Jerusalén, Jerusalén, ¿no? Y es como, no sé si os ha tocado alguna vez renunciar a algo o a alguien, ¿no? Porque sientes que lo has intentado todo, pero no, no funciona. Y no sé, estaba pensando en Dios, qué difícil tiene que ser para Él desentenderse de nosotros, ¿no? Llegar a ese punto donde diga, vale, me rindo porque o sea, no me puedo meter en tu libertad de decisión, ¿no? Totalmente. Vale, pues, bueno, dicho esto, chicos, ¿qué os parece si pasamos ya a las preguntas de grupo, a Interpreta y profundizamos un poco más en la lección? Ahí va la primera pregunta de esta semana que dice así. Jesús, al ser sacerdote por Melquisedec, propone un cambio tanto en la ley sacerdotal y sacrificial, pero de igual forma lo hace en el pacto, propone un nuevo pacto. ¿Por qué el antiguo pacto no funcionó? ¿Y es un pacto nuevo o es el mismo pacto pero renovado? Y por último, ¿por qué en Jesús encontramos el cumplimiento de ese pacto? Pues, Emma, este tema es súper interesante y tiene un montón de cosas, ¿no? Que realmente no sé cómo resumir, pero Dios, ¿no? Ha hablado al pueblo de Israel muchas veces, ¿no? Ha interactuado con él a través de pactos y realmente, aunque ha hecho pactos con Abraham, con Moisés, con muchas personas, el primer pacto y el más importante de todo fue hecho antes de que nosotros nos creara, ¿no? Sino que fue cuando con Jesús decidieron hacer el pacto de que si Adán y Eva decidían pecar, ¿no? Jesús vendría al mundo y nos salvaría y se convertiría en el sacrificio, ¿no? Expiatorio para redimirnos. Entonces, estos términos, ¿no? Del pacto eterno, son términos, ¿no? Que no se pueden cambiar, ¿no? Están pactados ya y son así. Y cuando hablamos del antiguo y el nuevo pacto, realmente primero tenemos que saber, ¿no? Qué son cada uno de ellos, ¿no? Y hay muchas personas que se piensan que el antiguo pacto, ¿no? Se refería a la ley, a los 10 mandamientos, ¿no? Pero realmente hay muchos argumentos, ¿no? Muchas cosas que vemos que son obvias de que no era eso. Por ejemplo, vemos que cuando dice honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Promete que tus días se alargarán sobre la tierra, ¿no? Y cuando nos dice que un mejor pacto traerá unas mejores promesas, no hay esas promesas, ¿no? Que nos ha hecho Dios de que alargará nuestros días, no son promesas débiles, por lo tanto, no puede estar hablando de los 10 mandamientos. Luego también vemos que también nos dice, ¿no? Que el antiguo pacto, ¿no? Le faltaba algo y que por eso tuvo que hacer el nuevo pacto. Pero realmente los 10 mandamientos que los escribió Dios a mano,
¿realmente ahí puede haber algo que falte o algo que esté erróneo? No, ¿verdad? Porque nadie puede negar que Dios es perfecto y todo lo que hace es perfecto. Así que tampoco se refiere a eso. Y por último, dijo que sería abolido, pero como dice en Jeremías 31, ¿no? Nos pondría la ley en nuestro corazón. Y tampoco se refiere a eso porque Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley, como dice en Romanos 3:31. Por lo tanto, no se está refiriendo a eso. Entonces, ¿cuál es el antiguo pacto, no? El antiguo pacto fue cuando Moisés subía al Sinaí, ¿no? A buscar las tablas de la ley en ese momento, ¿no? Y Dios quiso hacer un pacto con su pueblo de manera que si obedecían la ley, él les sería, o sea, trataría a su pueblo, ¿no? Exclusivamente y serían su especial tesoro sobre todos los pueblos, ¿no? Y el pueblo decidió aceptar, ¿no? Y dijeron que lo aceptarían y lo obedecerían. Pero no fue ni bajar de la montaña Moisés, que ya estaban desobedeciendo, ¿no? Por lo tanto, aunque mostraban seguridad a nivel humano, ¿no? Se dejaron llevar por la carne y por ellos mismos. En cambio, y lo ratificaron el pacto, lo hicieron a través de un sacrificio, ¿no? En el cual entregaron un animal, ¿no? Y esa sangre, ¿no? Fue la ratificación del pacto. Y cuando vemos el nuevo pacto, vemos que Jesús, ¿no? La sangre de él es la ratificación del nuevo pacto. Pero, ¿qué diferencia hay cuando vemos que en Jesús, ¿no? Cuando realmente se hace este nuevo pacto, vemos que ya no es la debilidad humana y el trabajar en sí mismo, sino que Dios nos dice que a través de Jesús no nos tenemos que centrar en nosotros mismos, sino que a través de Él, ¿no? Podemos llegar a ser salvos. Y es cuando se instaura el nuevo pacto, ¿no? Y hay una cosa que me parece muy importante y que es por eso que Jesús es tan importante, porque nos salvó y aparte porque realmente un pacto, ¿no? No se da, igual que cuando, por ejemplo, un testamento, ¿no? Hasta que no muere esa persona, ¿no? No se puede ofrecer el testamento como válido. Pues aquí igual su marca, ¿no? Fue morir y a partir de ahí, ¿no? Se instauró el nuevo pacto. Y en la Biblia muestra las palabras originales, ¿no? Las muestra del pacto, habla de dos palabras diferentes, que una se llama sinteque, bueno, no sé si se pronuncia así, y otra se llama diateque, que la diateque es la de similar al testamento, es decir, no tenemos partes iguales, sino que Dios tiene la iniciativa en ese pacto, Dios da las condiciones y tú solo puedes aceptar o rechazar, pero no puedes dar condiciones. Por lo tanto, al igual que el pueblo de Israel y todos nosotros, porque podemos volver al antiguo pacto en cualquier momento, cuando nos basamos en nuestras obras y en nosotros mismos, no nos tenemos que basar en la debilidad humana y en nuestros propios méritos, en nuestras propias fuerzas, sino en Jesús, en que haga Él por nosotros todo y que a partir de ahí no seamos guiados por Él. Así que no sé si queréis comentar algo. Buenísimo, buenísimo. Me gusta muchísimo el resumen que has hecho sobre esto de los pactos y a mí me encanta. Y a mí algo que me gustaría agregar es que muchas ocasiones pensamos que el antiguo pacto se basaba justamente, como tú dijiste, en la ley y el nuevo pacto es en la gracia. Y en realidad esto no es así. O sea, todo el pacto se ha basado en la gracia y en la justificación por la fe. Los dos pactos, ¿no? Me gusta entenderlo como un pacto renovado, que es lo mismo que cuando viene el sermón del monte y Jesús dice, ¿oísteis que fue dicho? No matarás. Oye, ¿quién dijo no matarás? Dios mismo, ¿no? Jesús lo que hace es explicarnos el propósito del no matarás, ¿no? Que no era no matar, sino el propósito era buscar el amor hacia el prójimo, el cuidado hacia los demás, y Jesús por eso dice, yo os digo que el que haya insultado a su hermano ya ha pecado contra la ley. Por tanto, el antiguo pacto y el nuevo pacto el nuevo pacto es un pacto renovado, y ese pacto renovado se basa en la misma gracia explicado por Jesús y diciéndonos, chicos, no habéis comprendido que lo otro también se basaba en la gracia, porque Abraham fue justificado por la fe, como nos dice Romanos 4. Lo mismo nosotros tenemos que comprender que la gracia nos ha alcanzado y ha alcanzado a toda la humanidad. El problema fue, como bien decía, muy bien decías, es que los antiguos creyeron que la gracia no hacía falta, sino que tenían que obedecer. Oye, ¿la obediencia a la ley era importante en el pacto? Sí, pero como una consecuencia de la fe que tenían en el pacto. Lo importante es eso, ¿no? Tenían fe en el pacto y venía la obediencia como consecuencia. Y lo bonito de todo esto es comprender que el pacto tenía beneficios. Y los beneficios del pacto venían a través de la obediencia a la ley. ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco la ley, si yo no te mato y tú no me matas, ¿quién se beneficia? Dios. ¿No? Me beneficio yo y mi hermano. Si yo no te miento y tú no me mientes, ¿quién se beneficia? Yo. Oye, la ley fue dada para beneficio del ser humano. No fue dado porque Dios es un Dios caprichoso, sino Dios quiere, a partir de la ley,
crear una comunidad de amor, crear una comunidad de respeto, de cariño, de cuidado hacia Él y hacia los demás. Por tanto, es lo bonito y lo importante del pacto, ¿no? Como el pacto nos ayuda a nosotros a ser mejor comunidad, mejores personas, y esos beneficios venían a través de la obediencia a la ley, ¿no? Y es entender, yo tengo fe en el pacto y a partir de eso viene la obediencia de la ley como un respeto, como un cariño y sobre todo como una respuesta ante el amor que ha tenido Dios conmigo. Y también que en el nuevo pacto no es que la ley se anule, porque también hay muchas voces por ahí, ¿no?, que hablan de eso, de que en el nuevo pacto la ley es anulada. Y como tú bien dices, Josías, pues es eso, es como el amor, ¿no?, como que te lleva al cumplimiento de la ley por amor, no por, ay, tengo que hacer esto, sino que es como una reacción natural, normal. Total. Exactamente. No, es que justamente lo que mencionaste, Gemma, del tema de la ley, a mí la verdad me ha chocado mucho porque a mí me han pinchado mucho con ese tema. Bueno, imagino que a todos también. Pero es que realmente yo creo que realmente el motivo por el cual quieren quitar la ley de encima es realmente el egoísmo. Porque la ley se resume en el amor y en Gálatas nosotros miramos y dice que el cumplimiento de toda la ley es el amor. Entonces, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, todo eso es acorde a la ley. Y sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Es un término que dice, cuando estáis bajo el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. ¿A qué se está refiriendo a eso? A la justificación propia. Porque dice que cuando dice bajo la ley se está refiriendo, tenemos que mirar el término de Gálatas, cuando dicen Gálatas 3:10, que básicamente estar bajo la ley se está refiriendo al tratar de justificarse a sí mismo por la ley, pero que si intentas esto, estás maldito porque maldito el que no permanece en todas estas cosas para permanecer en ellas. Como nosotros pegamos, como siempre hay, aunque el más justo ha pecado al menos una vez y ya eso ya anula toda su integridad. Entonces, luego después dice, por tanto, Jesús tomó la maldición de la ley y ya por eso no estamos bajo la ley. Cuando él se refiere a bajo la ley, se refiere a bajo la maldición de la ley por tratar de justificarnos a nosotros mismos. Pero cuando estamos en el Espíritu, obedecemos la ley. Porque de hecho, cuando nosotros nos damos cuenta, después la otra parte, claro, parece indicar como que ya no tienes que obedecer. No, lo que se está refiriendo es que no te tienes que justificar a ti mismo. Cristo te justifica, pero luego en Cristo ya no va la circuncisión o la incircuncisión, que son cosas para justificarte a ti mismo, sino lo que vale es la fe que obra por amor. Luego otro versículo te dice, guardar los mandamientos de Dios, y luego otro te dice, la nueva criatura, la nueva creación. Entonces eso es un punto importante y distinguir también entre qué parte es la que quedaría abolida y cuál es la que permanecería, ¿no? O sea, justo como mencionaba Nadia, ¿no? Por ejemplo, el sábado no queda abolido. Jesús dice, bueno, creo que ya lo hemos mencionado en un programa anterior, creo, pero que Jesús dice, ahora que vuestro día no sea en invierno ni en sábado. Entonces el sábado permanece. O sea, se está refiriendo a algo que iba a ocurrir después de su muerte. Entonces, allá vemos una permanencia del sábado después de la muerte de Cristo. Luego después también tenemos lo que, como bien decía Nadia, ¿no? El honrar a tus padres. El apóstol Pablo menciona eso también. Y él dice básicamente, el resumen de toda la ley es el amor. También vemos que, por ejemplo, decían en Hechos 15, ¿no? No coméis de ahogado ni con sangre. Ahí vemos permanencia de Levítico 11 también. O sea, lo de las cosas de los alimentos. Sin embargo, ¿qué es lo que quedaba abolido? Aquellas cosas que eran un símbolo de unas realidades que iban a venir después. Y bueno, eso no quiero pisar a nadie más, así que por si acaso me callo. Muy bueno, chicos. Muy bueno, ¿eh? De verdad que sí, o sea, y la verdad que el tema del pacto es muy interesante. Muchas gracias, Nadia, porque el resumen fue impresionante y yo creo que son de estos clips que tenemos que guardar y quedárnoslo ahí guardados para siempre porque lo explican muy bien. En Hebreos 8:6 se nos menciona, chicos, que el término mediador, ¿vale? Y mediador es un término muy importante. ¿Por qué en Hebreos se nos dice que Jesús es un mejor mediador, ¿no? ¿Por qué Jesús es un mejor mediador? Eso es muy, muy interesante de analizar. ¿Qué implicación tiene para nuestra vida que Jesús sea un mejor mediador? Y sobre todo, ¿son mejores las promesas de ese nuevo pacto o realmente son las mismas promesas pero cumplidas en Jesús? ¿Qué pensáis? A ver, para empezar, deberíamos primero definir el concepto de mediador, ¿no? Y bueno, hay como tú bien dijiste, en Hebreos 8:6 se nombra este término y hace referencia a Jesús como mediador. Y es que usa una palabra que en griego es mesites, a ver si lo digo bien,
Sí, sí, muy bien. Y hace referencia a alguien que camina o que permanece en medio. Y luego este término, que era muy técnico, se refería también a alguien que cumplía una o más de las siguientes funciones. Y voy a nombrar 4 funciones. La primera es árbitro entre 2 o más partes. La segunda es ser negociador o corredor comercial. La tercera es ser testigo en el sentido legal de la palabra. O la cuarta es alguien que actúa como fiador y por lo tanto garantiza la ejecución de un contrato. Entonces, cuando habla de Jesús como mediador, hace referencia a él más como la cuarta definición, como alguien que actúa como fiador. Porque Jesús no se concibe como mediador en el sentido de que está resolviendo una disputa entre el Padre y los seres humanos, o como un pacificador que reconcilia a las dos partes en un conflicto, sino que él es, en Hebreos, se explica a Jesús como el garante, el fiador del nuevo pacto. Entonces, ese mediador equivale a un garante, ¿vale? Él garantiza de que se cumplirán las promesas del pacto. Ahora, me preguntabas también lo de que Jesús sea mayor mediador, ¿no? ¿Qué significa eso? Vale, Nadia antes, creo que fue Nadia quien nombró a Moisés y las tablas y tal. Bueno, pues en este caso Jesús es mayor porque, claro, Jesús garantiza el, el, el cumplimiento de esas promesas y es mayor mediador porque Él está mediando en el cielo, siempre me sale decir tabernáculo, pero en el santuario, perdón. Es que siempre hago referencia a como que lo relaciono. En el santuario, Él es nuestro mediador, ¿no? Y Él es mayor que Moisés. Y luego otra pregunta que hiciste es si las promesas del nuevo pacto son mejores que las del antiguo. Y no hace referencia a eso, sino que simplemente son las mismas promesas, pero renovadas y también con un plus que es la garantía de que se van a cumplir. Porque eso lo vimos a la hora de que Jesús, cuando Jesús muere por nosotros y Dios lo resucita y lo pone a su diestra, eso es una garantía de que Dios también nos volverá a dar vida a nosotros, ¿no? De que Dios vuelve a dar vida. Es una garantía de que Él cumple las promesas, porque así lo cumplió con Jesús, lo cumplirá con nosotros. Entonces, no se trata de que sean mejores promesas, sino que son las mismas promesas renovadas y con el plus de que, mira, ahora ya tenemos la prueba de que se van a cumplir estas promesas porque ya lo hizo con Jesús. Exactamente. Buenísimo, Eva. Justamente, María, una cosa que mencionaste de la resurrección, me acordé de una pregunta que he escuchado un par de veces y es que si cuando vamos a resucitar, si vamos a reconocer a nuestros parientes, si vamos a reconocer a otras personas, y precisamente, sí, pero es curiosa la pregunta, pero me la han preguntado. Y justamente ahí lo vemos en el caso de Cristo mismo, vemos eso, que Él resucita con la misma forma, ¿no? Que la gente lo reconocía cuando lo veía. Es verdad que se les habían enceguecido los ojos cuando los que iban de camino a Emaús, pero luego después ya los otros discípulos ya lo reconocían. Entonces, sea como sea, vamos a reconocer a las personas que hemos querido en la Tierra Nueva. Eso seguro. Qué bueno. A mí lo de las promesas me gusta ver la similitud que hay con la historia de Ismael y de Isaac, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que lo he aprendido esta semana, pero es que cuando Abraham, ¿no?, le prometió a Dios que tendría un hijo, que luego pues tendría la descendencia como las estrellas del cielo, pues no quiso esperar, ¿no? Y tuvo a Ismael, ¿no?, que representa, ¿no?, el antiguo pacto. Y cuando ya tuvo a Isaac, ¿no?, representa como el nuevo pacto, ¿no?, porque esperó la promesa de Dios. Y me gusta mucho ver cómo Isaac, ¿no?, tiene muchas similitudes con Jesús, en el sentido de que era un hijo no esperado a través de un milagro, era un hijo bueno y obediente, era llamado hijo único y amado por su padre, iba a ser
sacrificado y también heredó todo lo de su padre. Entonces me parece como una similitud que a veces no nos damos cuenta, pero hay un montón de cosas en el Antiguo Testamento que ya nos muestran, ¿no?, lo que iba a venir y está muy guay. Qué guay. Pues sí, muchas gracias, chicos. Vamos a pasar ya a la tercera y última pregunta, ¿vale? Porque hace referencia también en algún momento a Jeremías 31-33 y lo relaciona con todo esto. Entonces, ¿qué tiene que ver Jeremías 31-33 con todo esto? Eso es lo primero. Luego, ¿por qué no debemos de hablar de un cambio de ley, sino de una garantía? ¿Quién era el verdadero problema, si era la ley o el corazón? ¿Y qué se agregó a la ecuación y qué significa? Y luego, obedecer o guardar. Bueno, Son pues muchas todas estas preguntas, en una. son muchas preguntas, pero todas estas preguntas tienen un porqué y responden a algo muy interesante. Primero quiero leer Jeremías 31-33, que es muy bonito, que después Pablo lo utilizará y veremos que Pablo utilizará en Hebreos, ¿vale? Ese es el pacto que haré con Israel después de estos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes, la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, lo que está hablando es que finalmente el Señor se iba a corresponder con un momento en el que una promesa iba a venir. Y esa promesa se da en Juan 16, cuando se nos dice Jesús, oye, yo me voy a ir, pero va a venir un gran consolador. Y ese consolador va a estar con vosotros y os va a recordar todas las cosas que os he enseñado. Y os va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque os va a convencer de vuestros errores, de justicia porque hay una justicia mayor que vosotros y tenéis que abrazar esa justicia, y de juicio porque hay un final. Os va a convencer de que hay un final de todo para que seáis conscientes y sobre todo aprovechéis vuestra vida para acercaros al Salvador. Unido a todo esto, Pablo dice en 2 Corintios 3, algo que me gusta mucho, ¿no?, que habla de las cartas de Cristo. Dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Es manifiesto que sois cartas de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y aquí esto es muy llamativo lo que dice Pablo, no en tablas de piedra, son las palpitantes páginas del corazón. Y esa confianza la tenemos por medio de Cristo ante Dios. No que seamos competentes para atribuirnos que algo sea de nosotros mismos, sino que vuestra suficiencia viene de Dios. Y unido a todo esto, de repente Hebreos nos dirá esto mismo, y es muy llamativo en qué contexto dice Hebreos esto. Hebreos 10, hay un momento en el que está hablando de un solo sacrificio, que Cristo, ¿vale?, se ofreció una sola vez en el santuario y eso fue suficiente para siempre. Entonces, esperando a que todo esto se fuera cumplido, me gusta mucho el detalle del versículo 14 de Hebreos 10:14, donde dice, así que con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que están santificando. Me encanta esto. Cristo nos hace perfectos, nos da esa capacidad de ser perfectos, de ser salvos, pero nos está santificando. ¿Qué significa esto? Que nos está ayudando a crecer, nos está educando, nos está aportando nuestro crecimiento. Estamos en un proceso de santificación, de ser apartados, de poder buscar los principios de Dios. Y justo en ese momento dirá, pero también el Espíritu Santo atestigua. Lo cual es muy interesante, porque en Jeremías 31:33 diría, pero el Señor atestigua. Y aquí nos dirá, pero el Espíritu Santo atestigua. Este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus corazones y las grabaré en sus mentes. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que cuando los pecados son perdonados, no se necesitan más ofrendas por el pecado. Y es muy interesante esto, porque lo que nos está hablando Jeremías 31:33 es una promesa de Dios de que el Espíritu Santo iba a grabar en nuestros corazones por medio de ese proceso, y es la relación que tenemos con Él, por medio de ese proceso de purificación, por medio de ese proceso de convencernos de pecado, justicia y juicio. Iba a estar con nosotros, nos iba a acompañar, iba a grabar las leyes de nuestro corazón. Ahora, ¿por qué no debemos hablar de un cambio de ley? Porque finalmente el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que hace tiempo nos está diciendo. Sería completamente incoherente que el Espíritu nos enseñara una ley diferente a la que Él mismo enseñó, porque Él es Dios mismo. Por tanto, lo que nos va a hacer es que nos va a enseñar el propósito de la ley, nos va a enseñar realmente lo que quería decir, ¿no? Es cuando le preguntan a Jesús cuál es la síntesis de la ley, cuál es la síntesis de todo el Pentateuco, cuál es la síntesis de la Torá. Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y agrega, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, no está hablando de la esencia de la ley, que es ese amor hacia los demás. Y estamos hablando de una esencia de la ley. ¿Por qué? Porque si yo te amo, no te voy a robar. Si yo te amo, no te voy a mentir. Si yo te amo, no te voy a robar tu mujer. Al contrario, si yo te amo, no solamente me voy a basar en los nos, me voy a basar en los sís. Si yo te amo, no solamente no te voy a matar, sino te voy a bendecir, te voy a acompañar, te voy a ayudar. Si yo te amo, no solamente no te voy a mentir, sino te voy a decir la verdad. Voy a estar contigo. Si yo te amo, no solamente no te voy a robar a tu mujer, sino que voy a orar por tu familia, voy a estar contigo, voy a aportar a tu vida. Entonces, vemos que esa esencia de la ley es la que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Por lo tanto, es una garantía
de que nosotros en el Espíritu Santo podemos encontrar esa plenitud al acercarnos a Jesús, podemos encontrar esa relación de consolador que nos va a consolar en los momentos malos y nos va a acompañar. Por tanto, aquí es la diferencia entre obedecer y guardar. Muchas veces obedecemos, pero obedecer puede ser obedecer sin entender. Y guardar significa entender, comprender y asimilar. Y para mí por eso me gusta mucho cuando dice guardar los mandamientos, que es entenderlos, comprenderlos y seguirlos. Y habla de un entendimiento, habla de un proceso donde tú entiendes que la ley es una parte importante de tu vida. Y me gusta, y ya para terminar este momento donde le lleva a Jesús la mujer adúltera, que la encuentra en medio de adulterio, y Jesús le dice, vete ya y no peques más. ¿Eso qué significa? Que se encuentra con Jesús, Jesús la perdona y le dice, vete ya y no peques más, vete ya e inténtalo de nuevo. Y para mí esa traducción me gusta mucho, vete ya e inténtalo de nuevo, vete ya y obedece la ley. Esa misma que te condenó, obedécela porque te hace bien. Y te vas a equivocar otra vez y aquí te esperaré y te diré, vete ya e inténtalo de nuevo. Así que es por eso que entendemos que en la ecuación del Espíritu Santo vemos que nos da esta gran promesa de que estará con nosotros, nos acompañará y tendremos un proceso de comprender la ley y guardarla verdaderamente. Tiro el micrófono. No, sí, Juan Josías. La verdad es que en el tema de, o sea, justo el siglo que mencionaste es en Hebreos 10, 14 dijiste, no estoy seguro, creo que era por ahí, ¿no? Sí. Hay dos cosas que dice básicamente, el Espíritu Santo atestigua nuestros corazones. Y claro, como mencionaste antes, que es Dios quien lo hace realmente, entonces el Espíritu Santo mismo está diciendo que Él es Dios. De esa forma, se lo está diciendo directamente también. Incluso también no solamente está diciendo eso, sino que, sí, exacto, o sea, y no solamente te dice eso, sino que dice, te atestigua a nuestros corazones, o sea, dice. Y luego después el cambio de corazón, que te pone la ley en el corazón y tal. O sea, todo eso te está diciendo directamente que el Espíritu Santo es el quien te lo hace. Y por eso es muy necesario que cada día oremos para que el Espíritu Santo nos sea concedido, para que Él cambie nuestro corazón cada día, muramos cada día al yo y nos fortalezca para no pecar, ¿no? Creo que, y también para que nos enseñe, ¿no? Porque es el que nos acompaña en toda la experiencia cristiana. Eso. Amén. Pues sí, muy buenas respuestas, chicos. A mí me estáis haciendo reflexionar un montón. Estoy aprendiendo mucho con vosotros. Y bueno, ¿qué os parece si pasamos ya a la parte más práctica de esta lección, que es el implícate, ¿vale? El tema de los consejos. Súper guay. Bueno, chicos, la verdad que nos ha dado cosas súper interesantes. ¿Quién se anima a dar una cosita práctica? Un consejillo práctico. Estamos ahí reflexionando todavía, estamos procesando. Yo podría decir que básicamente le pidamos a Dios la ayuda que da el Espíritu Santo todos los días para que no pecar contra Él y luego también nosotros poner nuestro esfuerzo en ello, pero también confiando en que el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza para obedecer la ley y eso, y confiar constantemente en Cristo, fijar nuestros ojos en Él, que a través de Él nos va a ser concedido toda esa fuerza que nos va a ayudar en la experiencia, ¿no? Y si caemos, pues volvernos a levantar, como bien decía antes Josías, ¿no? Y eso. Total. A mí una cosa muy práctica que me ayuda en el día a día y luego en momentos de cuando estoy luchando con mis pensamientos o sobre todo con los pensamientos, porque hay veces que llegan pensamientos negativos y dices, uy, esto no debería de pensar tanto en esto. Es coger un texto de la Biblia y cada vez que te vienen pensamientos que no quieres lidiar con ellos o que sabes que son malos para ti, decir, como pedir, reclamar el cumplimiento de esa promesa, ¿no? Por ejemplo, hay una promesa que ahora mismo no me acuerdo dónde está en el Nuevo Testamento, pero no me acuerdo exactamente dónde, que dice que Cristo Jesús guardará vuestra mente y vuestros corazones en Cristo Jesús. Y esto me gusta muchísimo porque habla de pensamientos y de sentimientos también, ¿no? Que claro, las emociones vienen después de los pensamientos. Y la verdad es que yo he probado esto y me funciona, de verdad que funciona. O sea, cuando quieres controlar tus pensamientos y no permitir que dejarte llevar por ellos, ¿sabes? Y que te afecten en tu día a día,
prueba esto, prueba a hacer esto. Y cada vez que te llegue ese pensamiento, decir, recuerda el versículo y decir, Señor, por favor, cumple esta promesa porque lo necesito ahora, ¿no? De verdad que vais a notar un cambio, es impresionante. Muy bueno. Yo os puedo recomendar algo y un consejo práctico es la confesión. Que hay veces que en medio de todo esto, la sociedad habla de meditación, de introspección, de análisis del yo, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer y todo esto. Y es un concepto en realidad muy bíblico, ¿no? Lo que es la confesión y la oración a la hora de contarle al Señor, pues, qué cosas hemos fallado, cómo lo hemos hecho, ¿no? Y yo creo que al hablarlo, al orarlo, al verbalizarlo, nos hacemos conscientes de ello. Por tanto, es por eso que la confesión es tan importante, ¿no? De confesar ante Jesús, oye, Jesús, me he sentido de esta manera, oye, mira, le falté el respeto y me puse triste después. Y tener ese diálogo, de esa introspección de nuestros errores como muy puntuales, ¿no? Muchas veces oramos y decimos, Señor, perdone por todos los pecados, pero no pasamos por el proceso de introspección de lo que hemos hecho, de lo que hemos pasado. Y yo creo que muchas veces tememos decírselo a Dios, ¿no? Y no sé si os ha pasado, pero a veces oramos y decimos, uy, mejor esto no lo digo. Y como que, pero lo he pensado. Oye, el Señor ya lo sabe, chico. Díselo con autenticidad, díselo con sinceridad. Lo que te ha pasado por la mente, díselo. Y finalmente Él es por eso consolador, Él por eso está con nosotros, nos acompaña, nos ayuda. Y es por eso que la confesión yo creo que es muy importante y es muy práctica en nuestra vida para tener una introspección y mejorar, ¿no? Y como dice un salmo, Señor, examíname y ayúdame a caminar por sendas de rectitud. Y ese examen tenemos que hacerlo diariamente en la oración y ojalá podamos llevarlo. Pues mi consejo es muy general, pero es algo que yo he experimentado esta semana y muchas veces en la vida. Y es que da igual, o sea, no sé si estás en la época de más cerca de Dios, más lejos de Dios, más pendiente de las cosas espirituales o no, pero realmente ponerse a estudiar la Biblia, coger un texto bíblico, da igual cual sea, tiene tanto detrás que lo hacemos nosotros aquí en Interioriza. Y en verdad, si te pones a leerlo un día normal, quizás dices, pero ¿qué dice aquí? Pero en realidad luego tiene tanto fondo detrás que mi consejo es ese, ¿no? Que busquen cualquier texto y busquen información sobre él porque hay un montón de comentarios, hay un montón de ayudas en internet, ahora hay un montón de cosas y realmente quizás ese texto te aporta lo que necesitas ese día y te cambia el estado de ánimo, te cambia todo. Así que yo recomiendo eso, investigar la Biblia de verdad. Muy bueno, muy bueno. Oye, chicos, muchas gracias por los consejos. Yo creo que son muy buenos. También queremos a todos los que nos ven y nos escuchan que si tienen algún consejo práctico que ha surgido de esta lección, por favor, poned en los comentarios, que seguro entre todos podemos aportarnos mutuamente y podemos aprender un montón. Así que, Samuel, Nadia, muchísimas gracias por estar con nosotros en otro Inverso más y nos vemos el próximo viernes con otro estudio de la lección. Así que muchas gracias, chicos. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Adiós. Emma, qué consejos más buenos, ¿no? Sí, muy prácticos, la verdad. A mí me están sirviendo. Otro consejito práctico que tenemos que recomendar es que se descarguen la app. Si puede ser que hasta ahora, en esta lección 8, oye, no he estudiado Inverso, no sé ni lo que es. Oye, no te preocupes, lee la descripción del vídeo y ahí te vas a encontrar un link que te va a llegar a una aplicación y en esa aplicación podrás leer lo que son las lecciones, que son lecciones semanales y diariamente tiene una pequeña lección que puede ayudarte a tu vida y eso te puede ayudar a estudiar la Biblia y demás. Así que te recomendamos eso, que yo creo que es muy interesante leer Inverso porque esos videos se basan en este pequeño libro de Escuela Sabática y yo creo que te va a gustar un montón. Ujú. Así es. Y bueno, sin más, nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Eso es. Hasta el próximo Adiós. viernes de Inverso. Hasta luego.